La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Buenas noches, la noche del 18 de noviembre de este corriente año. Señores, ya el tiempo, ha pasado rapidísimo. Estamos ya a unos pocos días de Navidad y nosotros pues sumamente contentos y felices de que una vez más, un viernes más, nos acompañes en este espacio auspiciado por la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Jonathan Rodríguez, productor de este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, querido Fran, un abrazo, y también a todos ustedes que nos escuchan, les saludo y contento de estar como cada semana con ustedes. A nosotros siempre nos llena de placer poderles traer este contenido que esperamos que les sea de mucho bien y también que cada día podamos ir creciendo juntos en este camino que es la vida, en este camino que nos ofrece el Señor. Claro, también saludamos a todos los oyentes a través de nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas, Educando en Valores. Gracias por hacer clic y recomiéndanos, comparte este programa si estás escuchándolo, porque le puede hacer mucho bien, de mucha edificación a esa persona a quien se lo compartas. Y una pregunta, Jonathan, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito, bueno, yo no puedo decir que tengo exactamente un cantante favorito, pero te pudiera mencionar dos artistas populares, sí, que son los que más, vamos a decir que tal vez, los tres que más escucho. Voy a poner tres, porque ahí después tal vez quede mal con ellos, para no sentirme yo mal mencionando a uno y al otro. Aunque ellos ninguno va a escuchar este programa, pero bueno, nadie sabe, pero imagínate. Exacto. Bueno, Juan Luis Guerra, claro. también está Alejandro Sanz y Luis Miguel. Son de mis tres artistas favoritos, pero tengo otros, porque vamos a decir que también la música depende un poquito de cómo está tu estado de ánimo, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Y a veces hay artistas que tal vez más rítmicos que me gusta escuchar de vez en cuando, y hay otros así también tal vez más pausados. Y siempre también estoy tratando de conocer artistas nuevos. Ahora con estas plataformas de audio uno conoce muchos artistas nuevos y también canciones nuevas que aparecen por ahí que ayudan a estas plataformas realmente a diversificar ese conocimiento que antes era un poquito difícil si no era por las emisoras de radio. Yo coincido contigo con Juan Luis Guerra, me gusta mucho, uno de mis artistas favoritos, pero tengo una anécdota. Lamentablemente, digo lamentable porque a veces me ocasiona un tanto pesar, porque a mi hijo yo he querido también ponerle desde ahora, tiene 2 años apenas, yo he querido ponerle música con cierto criterio, con cierto sentido, y Juan Luis Guerra hace una música de este modo, ¿no? Un hombre sumamente estudiado en esta área y con mucha experiencia. Entonces, hace poco él hizo un concierto live en la playa, creo que se llama Entre Palmeras, algo así. Y hay una versión de la canción El Farolito que comienza con un solo de percusión. Escuchamos la tambora, se escucha la conga y luego como una música como con un atabal, ¿no? Entonces, yo le he puesto esta canción a mi hijo con esa introducción. Mi hermano, a ese muchacho le ha encantado, la pide 500,000 veces y nada más espera sentarse en su silla de comer o la puerta, que agarre y comienza a dar golpes, tucu, 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 mi hijo, y una bulla, pero por lo menos me siento bien, que música de calidad la que está aprendiendo y escuchando. Y en torno a esto, señores, vamos a tratar en el día de hoy acerca de la música, a propósito que
Estamos en torno a la fiesta de Santa Cecilia, la patrona de los músicos y cantores. De eso vamos a estar tratando en el día de hoy, la música. Y claro, le damos un sentido educativo, la música para educar, de acuerdo, por supuesto, a este programa que se llama Educando en Valores. Manténgase ahí, quédese con nosotros, porque va a ser de mucha edificación con el invitado que tenemos en el día de hoy. Así que nos ponemos en manos de Dios para así dar inicio formal al programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que has creado el cielo, la tierra, el mar, nos has dado también el arte, y por medio del arte, la belleza. Y junto con la belleza, nos has dado la música. La música que nos ayuda a expresarnos, la música que nos ayuda a vivir la vida de diferentes formas, que nos ayuda también a musicalizar nuestra vida, convertir nuestra vida también con una musicalización que nos ayudas también a nosotros poder expresar las alabanzas hacia ti por medio de la música, por el medio del ministerio musical. Bendice, Señor, a los músicos, a los cantores, a los bailarines, a todas las personas que entran en contacto con la música, que a través de ti llevan la música. Bendice, Señor, llevan la música y también llevan tu palabra. Bendice, Señor, a los maestros y maestras que enseñan por medio de la música. Bendice, Señor, también a todas aquellas personas que han sido tocadas por ti por medio de la música. Bendito seas, Señor, por darnos algo tan valioso como la música. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. En marzo de 2020, todos los sectores de la sociedad se vieron obligados a modificar sus estructuras y modalidades de trabajo debido a la pandemia del COVID-19. El sector educativo superior no fue la excepción. La mayoría de las universidades tuvieron que adoptar el sistema de clases virtuales para que sus matriculados no perdieran la docencia cuando el pueblo estuvo bajo confinamiento. Una vez las autoridades sanitarias pusieron fin a la cuarentena en el país, muchas instituciones conservaron esta modalidad de docencia, combinando la educación en línea con las tradicionales clases presenciales. Entre ellas figuran la Pucamaima, la UAS, la Universidad del Caribe, la UNFU, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Francisco Enríquez y Carvajal e Instituto Tecnológico de Santo Domingo, entre otras, cambiando cuadernos y lapiceros por tabletas, laptops y teléfonos inteligentes. La formación académica superior se ha mantenido durante este 2022 fluctuando en un sistema de enseñanza híbrido que ha cumplido con las expectativas en muchos aspectos, tanto de estudiantes como de catedráticos, y ha motivado a que las universidades modernicen su oferta curricular. En el caso de INTEC, todas las carreras que imparte la Casa de Estudios incluyen docencia presencial y virtual, y de hecho cuenta con programas de posgrado cuya totalidad de sus clases se llevan a cabo de manera remota. Arturo del Villar, vicerrector académico de la universidad, dijo que en términos cuantitativos las clases que imparte INTEC son 80% presencial y un 20% virtual en los programas de grado, mientras que un posgrado es el revés, 80% virtual y 20% presencial. Igualmente dijo que ya había asignaturas de cierta carrera que se impartían de manera virtual antes de la llegada del COVID. Priorizando ambas modalidades de enseñanza y aprendizaje, INTEC se ha evocado en el último año a la capacitación de sus maestros y en reforzar sus habilidades tecnológicas, este último debido a que reconocen que el sistema virtual aún presenta leves deficiencias. Sistema educativo híbrido llegó para quedarse en la República Dominicana.
Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Muy buenas noches, queridísimos oyentes. Les reiteramos el saludo en esta noche, así dando apertura a la entrevista súper especial que tenemos en el día de hoy, pues tratando el tema de la música para educar. Sin dudas, podemos decir que la música ha sido uno de los grandes logros del hombre, no solo por sus complejidades como disciplina artística, sino también por las múltiples formas en que puede enriquecer la vida de una persona, una persona no importa la edad, ¿no? Los beneficios neurológicos y psicológicos de la música van de la mano con las fuertes emociones que una pieza musical puede desatar en la persona que la escucha, pero no se puede dejar a un lado el valor, ¿no? Y también la efectividad de la música como una herramienta didáctica y gran aliado para los maestros en el aula de clases, especialmente aquellos que son un poco más pequeños que otros. Hoy, en torno a la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos y cantores, queremos echar un vistazo a la importancia de esta disciplina artística en el desarrollo cognitivo y motriz de las personas. Tenemos junto a nosotros al gran Francisco Alberto Pérez Rodríguez. Él es magíster en tecnología educativa. También posee una especialización en administración y gestión de centros educativos. A su vez, pues también poseía una licenciatura en dirección y supervisión escolar. En su trayectoria profesional en la educación se ha desempeñado como maestro de lengua española, de la educación secundaria, maestro de formación integral, humana y religiosa, coordinador académico y director docente para varios centros educativos nacionales, también profesor de gerencia y liderazgo educativo, liderazgo y ética del docente universitario, planificación educativa, proyectos educativos, proyecto curricular para estudiantes de maestría en la Universidad Católica Santo Domingo, y actualmente es director docente de la Escuela Salesiana Sagrado Corazón de Jesús, tanda nocturna, y director ejecutivo del Boletín Salesiano, Departamento de Comunicación Social Salesiano. Tenemos un gran hombre entre nosotros. Hermano, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme una vez más a su programa. Encantado de estar por aquí, Francisco Lora y Jonathan Rodríguez, para compartir un poquito, pues, de la experiencia de la educación conjuntamente con la música, como tú dices, a propósito de celebrar en este mes a nuestra Santa Cecilia como patrona de los músicos y de los cantores. Así que para mí es un gran placer. Qué bueno, Francisco, y tenerte de nuevo en este programa. También algo que no hemos dicho es que tú también eres músico y una persona que gusta de la buena música. Y precisamente queremos iniciar preguntándote sobre qué es la música. Para que la gente, eso es muy bueno, pues centrarse en lo que es la definición de lo que es la música. Bueno, precisamente ahorita cuando Francisco Lora me estaba presentando, pues ahí se ve que está la parte de la educación, el trayecto educativo nuestro, y sabemos que cada persona pues tiene lo que se llama su currículum oculto. Entonces, el querer, el gustar de la música de mi parte viene desde muy pequeño y desde los estudios de primaria, donde tuvimos la oportunidad pues de adentrarnos un poco en esta arte. Y bueno, como dice Jonathan, la definición que todos conocemos a nivel general de lo que es la música se define como el arte de combinar
el sonido con el tiempo, así de manera general. Esa es una definición que todo músico pues domina, el arte de combinar el sonido con el tiempo. Pero si nos centramos un poquito más a la definición, sería combinar el sonido con el tiempo respetando las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Eso sería un poquito ya más completa la definición de lo que es la música. Excelente, ¿no? Así mismo es. Esa es la definición que todos conocemos, esa buena combinación del sonido y el tiempo. Y también es interesante destacar lo siguiente. Hay algo fundamental, digo yo fundamental, con el tema de la música, señores, y es dentro de una secuencia musical, dentro de un pentagrama, ¿no? Como se le llama, donde se escribe las notas musicales. Mire, hay algo muy interesante y es el tema, por ejemplo, de los silencios y las paradas. Y yo lo digo porque si hay un efecto que tiene la música en el ser humano es dentro de las emociones. Y yo estaba leyendo, y esto es un poquito al margen de lo que hablamos en el día de hoy, pero quiero comentarlo respecto a lo que yo decía al inicio. El impacto que tiene la música es impresionante. Y más cuando está bien elaborada. Hace un par de años, no hace tanto, bueno, se pegó mucho una canción que se llamaba Pasito, de Pasito, 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 que esa es la canción creo que de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Es una canción que se pegó en el mundo completo y hasta se convirtió en un caso de estudio. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan pegajoso esto? ¿Por qué llegó tan lejos, ¿no? Y esto lo digo, lo pongo aquí en el comentario como conocimiento general y social. Y es que esta canción, según una experta en la música, una experta canadiense en música, decía que esta canción tiene unos detenimientos, o sea, se detiene en algunas ocasiones, y ese detenimiento, eso va generando como una golosina al cerebro, porque el cerebro quiere saber qué va a pasar después. Entonces, te va llevando con un ritmo, luego para, y luego te lleva despacio, y eso fue generando una inquietud, me imagino, por el oyente, de modo que en esa canción hicieron muchísimas versiones. Digo esto, como ya he dicho, como conocimiento general y también para entender el impacto que tiene, porque si nosotros quisiéramos tener un éxito con una canción, con una música, aquellos que son músicos, pero con un mensaje positivo, pero con un mensaje de bendición, con un mensaje cristiano, por ejemplo, con un mensaje de edificación y de valores, se puede lograr, lo pudiéramos obtener. Y esa es mi pequeña reflexión en torno a esta primera pregunta de qué es la música. Entonces, Francisco Alberto, porque tenemos que decirlo así, Francisco Lora y Francisco Alberto. ¿Cuáles son? Francisco, muy bien. Exacto. Bueno, no, y que estamos entre Francisco, y también hay que aclarar que Fran Lora también gusta de la música, es músico y también es cantante. Sí, y también hay que decir que Jonathan es cantante. Tenemos que decirlo también. Debimos ponernos de acuerdo para ejecutar alguna piececita. Pero mira, no es una mala idea. Pero en una próxima. Exacto. Francisco Alberto, ¿cuáles son los efectos de la música, por ejemplo, que ayudan al desarrollo cognitivo de las personas? Mira, la música va muy ligada a la parte cognitiva. Son cuestiones paralelas que se pueden conjugar y recrea unos efectos tales como podemos mencionar, por ejemplo, la disciplina. El músico tiene cierta disciplina porque la música, al estudiarla y al ejecutarla, pues te da una disciplina, así como te ayuda también al efecto de la concentración, la atención. Facilita también la resolución de problemas matemáticos, que quizás más adelante salga ese tema, y también ayuda a la lógica y al razonamiento, como también ayuda también a promover una nueva vía de expresión y comunicación, y también hace más fácil expresar los sentimientos, hace que la persona, que el niño, por ejemplo, pueda expresar sus sentimientos con mayor facilidad.
Estos son algunos de los efectos que podemos encontrar en la música que ayudan al desarrollo cognitivo de las personas. Pero yo creo que tenemos que resaltar en esa respuesta, y me perdonan, es que no cualquier música, Francisco. O sea, no cualquier música, o sí, cualquiera. No, ahí tienes razón. Por ejemplo, en la parte de la concentración, no todo tipo de música, lógicamente. Pues como tú decías ahorita, ponías el ejemplo anterior con la canción, el ritmo es algo contagioso que te puede llevar y elevar a ciertos, digamos, espacios imaginarios. Entonces, la concentración va a depender, por ejemplo, en la parte de la concentración, va a depender del tipo de música. No todo tipo de música quizás te lleve a la concentración. Quizás más adelante pueda salir un poquito más explícito ese tema. Exactamente. Sí, porque imagínate, no te va a concentrar con un dembow a todo lo que da y con una velocidad bastante llamativa. Es un poco difícil. Pero Claro. en este sentido, y aquí volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo nos ayuda la música a concentrarnos? Es lo mismo estar escuchando a Daddy Yankee, dale caliente, o escuchar a Mozart, o escuchar tal vez una música que esté preparada directamente para concentrarnos, porque ahora tenemos lo que se llama audioterapia. Jonathan, yo te pongo otro ejemplo. Uh-huh. Dijiste Daddy Yankee, Mozart, yo diría Sebastián Bach también. Sebastián Bach, Mozart ahí. exactamente. No, pero no Mozart la para, perdón, porque tengo que hacer La salvedad hay que hacer. la salvedad es que no estoy hablando de Mozart la para, estoy hablando Pues mira, que en mira, sus días Jonathan, también fueron artistas populares. Estos que estamos hablando, que hoy decimos que son clásicos, en sus momentos fueron artistas también populares. claro, sí. Pues mira, con la concentración, la música como medio de concentración, voy a empezar diciéndote que para hacer música, por ejemplo, hay que crear, hay que sentarse a crear. Y para crear, necesariamente debes concentrarte en lo que quieres crear, valga toda esta redundancia. Hay personas que para poder concentrarse en otras cosas, en su trabajo, en el estudio, usan la música para hacerlo. Pero ahí voy entonces a lo que Francisco ahorita preguntaba y acentuaba. Hay que tener cuidado con eso, porque no todo tipo de música sirve para la concentración. Aunque hay jóvenes hoy que me sorprenden diciendo que pueden estudiar con un audífono metido en el oído, Eso te iba a escuchando decir. un dembow. O sea, Exacto, eso te iba a decir. yo lo felicito, yo no podría. O sea, yo por ejemplo, cuando Sí. quiero un poquito de calma y quiero concentrarme quizás escribiendo algo, lo más que llego es a poner una música instrumental, algún clásico instrumental, una música suave y eso. Porque si pongo una música, por ejemplo, con letra, mi cerebro va a querer en cierto momento ponerle atención a esa letra. ¿Entiendes? Que no es lo mismo una música instrumental. Entonces hay que ver también el tipo de música en todos los sentidos, en cuanto a contenido, en cuanto a ritmo, en cuanto a melodía, y qué actividad yo estoy haciendo para adquirir un tipo de música que me ayude a esa actividad. Porque si es haciendo deporte que estoy, por ejemplo, ahí cualquier tipo de música puede ayudar. Pero si es leyendo un libro o aprendiéndome una lección, entonces tengo que ver qué otro tipo de música yo puedo usar. También la música tiene unos efectos maravillosos que despiertan y producen en el ser humano la creatividad y la producción. Esto es porque cuando escuchamos música, y especialmente cuando escuchamos una música que nos gusta, esta música nos relaja y nos estimula las hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces, si nos sentimos bien escuchando un tipo de música, nos vamos a sentir bien haciendo lo que en ese momento estamos haciendo. Hay una película que se llama We Are Your Friends, o en español me parece que la traducción fue Música, Amigos y Fiesta.
donde es de un DJ, y el DJ pues lo que hace es que hay un momento donde él explica el efecto de la música en las personas. Él dice, si yo quiero llevar a la gente a que baile, a que esté en un nivel de, vamos a decir, de excitación, en cuanto no estamos hablando ni de usar alcohol ni nada de eso. Él dice, solamente con la música yo pongo a la gente en esto. Y él decía, cuando yo pongo esto, ya la gente va a estar moviendo la cabeza. Cuando hago tal cosa, la gente ya va a comenzar a querer bailar. Ya cuando yo hago tal cosa, ya el corazón le va a latir al mismo ritmo de la música. O sea, la música manipula. Y podemos ver también que la música en el cine, por ejemplo, una película sin música, la película no tiene ningún sentido. No tiene. Mira, en estos días, ahora que tú dices ese ejemplo, en estos días yo estaba esperando en un counter, estaba en un lugar esperando algo que me atendieran, y tenían puesto un canal con una película, pero sin volumen. Entonces, mucho movimiento, era una película como animada, con mucho movimiento, para aquí, para allá, y explosión y cosas. Y la verdad que yo decía, es que si tú le pones música a eso, es sumamente explosivo, sumamente atractivo. Si tú le pones eso, le hace falta ese sonido, literalmente. O sea, claro, a las películas que son mudas, tienen su estilo, tienen su forma, su estructura, pero literalmente, o sea, la música, el sonido, especialmente la música, cuando, por ejemplo, ponen esos intros o esos pads que ponen como que te van llevando, ¿no?, a la acción. Y hablando de más o menos en ese sentido de ese desarrollo visual, ¿no?, que uno que se hace a través con la música, a través en una película, ¿no?, a través de la música, ¿cómo también, Francisco, además del desarrollo cognitivo, cómo también la música influye en el desarrollo de las habilidades de motricidad, por ejemplo, habilidades rítmicas y de expresión corporal? Como definimos al principio, la música es el arte de combinar el tiempo, tomando en cuenta las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Entonces esto te ayuda en la motricidad y también te ayuda en los gestos corporales, también en lo corporal. Aquí los niños, los jóvenes, los estudiantes pueden desarrollar y descubrir sus posibilidades, por ejemplo, de movimiento y sonido de su propio cuerpo. Pero ayuda más también ayuda más la música cuando pasas, por ejemplo, a aprender y a ejecutar un instrumento musical, o cuando cantas, o cuando bailas, por ejemplo, que el baile es movimiento corporal, pero el que baila tiene que tener y sentir un poquito el ritmo y la melodía de la música. Y cuando tú ejecutas un instrumento musical, por ejemplo, qué sé yo, cualquier instrumento, la guitarra, el piano, una trompeta, una flauta, la batería, tú tienes que hacer unos movimientos y manejar tus habilidades de motricidad. Y ahí, mientras vas aprendiendo música, la música va ayudándote en ese desarrollo. Y aunque una persona al final de su vida pues no sea un músico profesional como estos grandes exponentes de la música, pero sí va a tener unas habilidades aprendidas por medio de la música. Muy importante esta parte. Sí, bastante interesante todo lo que nos ayuda la música en cuanto a lo que es la motricidad, las habilidades rítmicas, el baile sobre todo. Sí. Ayuda mucho a esta forma de expresión. De hecho, señores, yo no sé si ustedes conocen a la agrupación ABBA. ¿La conocen? Sí. Lo he escuchado, sí. Claro, Uh-huh. ABBA fue una muy popular agrupación sueca de los años 70, 80, y canciones como Mamma Mía, canciones como Waterloo, fueron canciones Chiquitica que se pegó también en ritmo de bachata aquí en República Dominicana. Bueno, esta agrupación, yo estaba viendo un documental y este chico, Bjorn, el de la guitarra, también era uno de la guitarra y otro en el piano. El de la guitarra era uno de los
los que producía, escribía. Y él, oigan cómo era el proceso, él salía a correr. Y cuando estaba corriendo, a propósito de la motricidad, cuando estaba corriendo, él iba como imaginándose la música a ese ritmo que él estaba corriendo. Pum, 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 pum. Y así era que él comenzaba a crear mediante ese desarrollo motriz. Y la verdad que las canciones, ¿no?, fueron canciones espectaculares. Y traigo esta colación porque ayuda bastante a una persona que esté, por ejemplo, en ese deseo, ¿no?, de desarrollo motriz por una situación X que sea. La música puede ayudar bastante, por ejemplo, con personas que estén en terapia, que estén pasando por un proceso terapéutico que necesite, ¿no?, nuevas habilidades, pues la música puede ayudar bastante. Sí, claro. Algo que se me escapó, o mejor dicho, me acordé ahora que Francisco estaba hablando del ritmo, es cuando estábamos hablando de la concentración, es que una de las terapias que los psicólogos le ponen a los niños con problemas de concentración es que practiquen batería. O sea, que practiquen el instrumento de percusión de la batería. Sí. Porque eso les ayuda a concentrarse, porque tienen que concentrarse en pegar. En varias partes. Sí, exacto. Exacto. Y pegar con precisión, exacto, en ciertos lugares a un ritmo. Entonces, el ritmo, aparte de que también, que normalmente son también algunos niños que son un poco hiperactivos, el instrumento en sí les cansa un poco y les exige cierta habilidad física, y después también les ayuda la concentración junto con el deporte. Para los estudiantes que tienen esos problemas o los niños que tienen esos problemas, le ponen también lo de la batería, que tal vez en muchas casas no gustará mucho por el asunto del ruido, pero eso le ponen. Ahí me acordé por algunos casos que sé que le han recomendado el estudio o la práctica del instrumento de percusión de la batería. Otro asunto que también nos gustaría hablar con Francisco Alberto, es sobre cómo la música, o el por qué decimos que la música nos ayuda a mejorar la capacidad de comunicación, nos ayuda a comunicarnos mejor. ¿Por qué decimos eso? Mira, la música en todos sus aspectos es comunicación. La música comunica. Siempre que tú pones cualquier tipo de música, algo te está comunicando, algún estado de ánimo, algún sentimiento. Y cuando nos vamos a las letras, pues ni se diga, cuando le pones letra a la música. Porque la música es uno de los lenguajes, de los mejores recursos en todas las etapas, pero muy especial en los más pequeños. Cualquier aprendizaje, mientras más pequeño uno lo adquiere, es más fácil, porque mientras uno más grande es un poquito más difícil. Pero el recurso de la música en los más pequeños es muy importante para aprender a usar el lenguaje y aprender a comunicarse, porque la música es un recurso para poder aprender con más facilidad, porque tiene unas características, como decíamos anteriormente, de concentración, de disciplina, que le va a ayudar a los niños luego a tener una mejor comunicación. Ayuda a comunicar mejor, por ejemplo, sus sentimientos de otra manera y de forma que para ellos es más sencilla. Porque la música también puede ir desde lo más sencillo a lo más complejo. La puedes usar como tú quieras. La puede usar el estudiante, el niño, como quiera. La puede usar el profesor en distintos momentos de complejidad, según quizá la edad del niño. Y le va a ayudar bastante a la capacidad de él poder comunicarse por medio de la música. No, y señores, definitivamente la música como medio de comunicación es impresionante. Fíjense cómo a través de la canción nosotros pudiéramos hacer hasta una revolución
A través de la canción pudiéramos dañar también, como pasa mucho con ese género que estábamos hablando hace poquito, dembow, reggaetón, como este género comunica una desvalorización y una deshumanización de todo, y cómo los jóvenes lamentablemente son los más afectados de esto, de este poder comunicativo, ya que carecen de cierta fortaleza mental. Pero indiscutiblemente, así como puede una canción decir tal o cual cosa que vaya en detrimento del ser humano, hombre o mujer, igualmente también la música, las canciones comunican o pueden pues comunicar algo que igual pueda edificar, pueda levantar al ser humano, como son aquellas canciones, por ejemplo, cristianas, que son esas canciones que colocamos en esta emisora, que se colocan en esta emisora en Vida FM 105.3, esos autores cristianos que igual buscan la manera de comunicar ese mensaje divino a través de sus canciones. Pero ahora entrando un poquito, volviendo nuevamente al mundo cognitivo y educativo, ¿cómo pudiera la música, Francisco, aplicarse? ¿Cómo pudiera la música aplicarse para aumentar la creatividad? Mira, comencemos por decir que la música te transporta a lugares que ya están en tu imaginación y al mismo tiempo cambia tu estado de ánimo, motivándote verdaderamente a la creatividad, y más si esa canción es de tu agrado, por ejemplo. La música te transporta, cuando tú escuchas una música, a veces se te ocurre una idea, no necesariamente de la misma música en sí. Por ejemplo, una música te puede inspirar para tú crear una poesía, o te puede inspirar para tú crear una obra de teatro, o te puede inspirar para tú crear un invento científico, porque escuchaste una música y qué sé yo, como que se te encendió ese bombillito. Igualmente, cuando estás ejecutando un instrumento musical que lo tienes en la mano, uno comienza por ejecutar piezas musicales que ya uno conoce y que ya están escritas, pero a veces te da por escribir, por crear una pieza musical nueva, basada en una pieza musical ya escrita. Y así que la música te inspira a la creación, a la creatividad. La música es creatividad porque la música es inspiración. Toda música creada es basada en la inspiración y en la creatividad humana. Y la música hace eso, llevarte y transportarte a lugares que ya existen en tu imaginación, o a descubrir nuevos elementos, nuevos lugares, nuevas cosas que crear, nuevas cosas que hacer. La música es un elemento fundamental en la creatividad de la persona, podríamos decir. Excelente, excelente. Y hay algo que siempre es como un mito dentro del tema educativo y musical, siguiendo con esta misma línea de la creatividad y la enseñanza, y es cómo la música ayuda a aprender matemática. ¿Eso es mito o es verdad? Bueno, hablar de matemáticas, quizás no sea yo la persona más apropiada para eso, porque siempre le he tenido miedo a la matemática, e incluso tengo que decirte, para que veamos la relación que hay con la música y la matemática. Voy a empezar diciéndote que la música y la matemática, por ejemplo, y al igual que la educación a nivel general, pero con la matemática específicamente, la música y la matemática son dos lenguajes, digamos que paralelos, y son dos lenguajes universales. En eso coincide la música y la matemática. ¿Por qué? Porque 2 más 2 son 4 aquí y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? O sea, no hay que usar, yo puedo escribir el número 2, creo que con algunas pocas excepciones, las numeraciones son las mismas, y
operaciones matemáticas son las mismas, o sea, es un lenguaje universal la matemática y la música también. Al principio Francisco Lora hizo referencia al pentagrama. El pentagrama es donde se escribe la música y un pentagrama es un pentagrama aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Corea, en todas partes del mundo. Un pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios vacíos donde se escribe la música. Y la música tiene un lenguaje. Dentro de ese lenguaje está el pentagrama, están las claves musicales, están las notas musicales que se escriben. De manera que, como dije anteriormente, la música te ayuda a resolver problemas matemáticos, porque la música es también matemática. Tiene una relación natural con la matemática. Tanto así que coinciden en esto que le estoy diciendo, que son un lenguaje universal. En la música también nosotros debemos hacer ciertos cálculos, y ahí fue cuando me achivé un poquito cuando estaba estudiando música, porque teníamos que hacer cálculos para saber cuándo tú entras, cuándo tú sales, cuándo hay que hacer silencio en una pieza musical, y debes combinarlo. ¿Para qué? Para combinar eso que se da en la definición, combinar el sonido, el silencio, el ritmo, la melodía, etc. Y para eso hay que usar también la matemática. El sonido y el tiempo, por ejemplo, que son usados en la música concretamente, se relacionan con una rama de la matemática que es la física. El sonido lo estudia la física, el tiempo también lo estudia la física, y existe también dentro de la música. El que aprende música tiene facilidades para la matemática, y el que aprende matemática tiene facilidades para la música, en definitiva. Muy bien, completa esa respuesta. Muy bien, muy bien. Y bueno, con respecto al mundo educativo, Francisco, al mundo escolar, ¿qué tan bueno, qué tan importante, qué tan eficiente es que las escuelas tengan clases de música y canto? ¿Es más importante matemática, lengua española, sociales, y olvidarse de esta disciplina en la música y el canto, y que se tome, por ejemplo, que los padres la tomen como algo electivo, que si quieren poner a sus hijos en la tarde, o es importante que dentro de las instituciones educativas haya clase de música y canto? Mira, esta pregunta que tú me acabas de hacer, de esta sola pregunta podemos hacer un programa más adelante. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí en República Dominicana tenemos la peculiaridad y, por un lado, digamos que la suerte de irnos adentrando en lo que son las jornadas escolares, la jornada extendida. Entonces, ¿qué pasa con las jornadas extendidas? Una opinión personal, que las jornadas extendidas la hemos llenado, ese horario de jornada extendida se ha llenado de más de lo mismo. ¿Por qué hago alusión a esta parte? Porque sí, las escuelas deben de tener programas de música, y la música entra dentro del programa de la educación artística, porque educación artística no es solamente música per se, también es danza, quizá también es canto, es pintura, entre otras cosas que podemos adentrarla dentro de la educación artística. Yo no conozco que en el país haya muchas escuelas con la modalidad en arte. Creo que hay 4 o 5 escuelas que de hecho tengo buenas referencias de ellas y que funcionan muy bien. Pero la importancia o los beneficios que tiene el que una escuela tenga programas de educación artística y por ende un programa de clases de música es que, por ejemplo, los estudiantes, los niños, los jóvenes que están en un programa de música son personas con una mayor disciplina. Como decíamos al principio de este programa, de esta entrevista, te ayuda la disciplina. ¿Que se traduce en qué? Se traduce en organización. Es decir, que los centros educativos que tengan verdaderos programas de clase de música tendrán unos estudiantes que aprovechen mejor su tiempo en todos los sentidos. Porque en esa escuela que tiene su programa de música no solamente dan música, ya verán cómo en las demás áreas
esos estudiantes van a aprovechar mejor porque tendrán una mejor concentración y tendrán una mejor disciplina, como ya he dicho. Eso es muy interesante. Yo particularmente tengo la experiencia de un centro educativo donde laboré, donde en este existía unas clases de artística que eran optativas. Y llegó un momento, bueno, que por el asunto del nuevo currículum, pues se convirtieron en rotatorias. Ya no tanto que tú estuvieras una clase todo el tiempo, pero sí existía lo que era una clase de música, de canto, de música, o sea que tú podías aprender un instrumento, y otra clase de teatro, por ejemplo, que tú podías elegir entre eso y te pasabas todo el año, o por lo menos un semestre y otro, te podías pasar en una u otra, o sea, por un año podías dar dos. Ya con el asunto del currículum, pues se acomodó de que se rotara en cierta medida, lo que, bueno, hasta cierto punto fue positivo por un lado y no tan positivo por el otro, porque hay estudiantes que ya se usaba la clase de canto para ya formar el coro del colegio, y la clase, pero terminó gente que no tenía actitudes o no le gustaba el canto, terminaba en la clase de canto, o que no le gustaba los instrumentos y terminaba en la clase de música o teatro. Pero también eso ayudó a que algunos que no sabían que tenían algunas habilidades pudieran desarrollarlas, porque había gente que no sabía que cantaban, pero cantaban. Hay gente que no sabía que le iba a gustar un instrumento porque nunca le habían puesto la mano, por ejemplo, una guitarra, un piano, y eso les motivó. Ahora, cuando la escuela, ese es el caso de la escuela que tiene un programa en artes, vamos a decir, por lo menos reducido, limitado hasta en las posibilidades, que no es una escuela de artes, como dice Alberto, que hay pocas en el país. Los padres deben, en este sentido, buscar opciones, ofertas educativas relacionadas a la música, a la danza, al canto. Deberían buscar eso. Ahora hay varias academias en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo. Hay varias academias que ya muy famosas, que cobran cierta cantidad de dinero también por poder estar ahí, pero también hay otras que son del Estado y son hasta cierto punto gratuitas. Es recomendable que si los padres en la escuela no reciben una buena educación artística, en el sentido de la música, el canto, el baile, etcétera, etcétera, puedan buscar esas opciones en actividades en la tarde, en la noche, para los hijos e hijas. Claro, es un elemento muy importante, Jonathan, la música y el arte en general. Tú mencionabas algunas partes del arte, pero es que es algo que el niño aprende y que no olvida nunca. Puede, quizás si deja luego por otras cosas de la vida, deja de practicarlo, puede quizá perder ciertas habilidades, pero no lo va a olvidar nunca, no lo va a olvidar nunca, y eso le va a ayudar en otros aspectos y en otras áreas de su vida. Aquí la palabra clave mía en esto y en muchas otras cosas más es la disciplina. Cuando hablo de disciplina no me refiero específicamente de portarse bien o portarse mal, no, sino de ejecutar y hacer cosas que tengo que ir haciendo para mi formación personal, profesional. Entonces el niño con la música va a ir aprendiendo y adaptando una serie de comportamientos físicos, de razonamientos que le van a ayudar luego en su vida y que nunca va a olvidar eso. Y que en los momentos quizá de ocio, él en vez de coger otras cosas por ahí que no le van a sumar nada a su vida, en vez de eso, si tiene una flauta por ahí, si tiene una guitarra por ahí, si tiene un piano por ahí, va a conectar su guitarra, va a conectar su piano y se va a poner a ejecutar música. Y eso le va a ayudar en todos los sentidos de su vida, a nivel
intelectual, a nivel emocional y a nivel de salud también. Por eso es importante que los padres busquen espacios para que sus hijos puedan adentrarse en el mundo del arte, cualquiera que ellos crean o cualquiera que el niño le guste. Y la música es un muy buen medio para eso. Excelente. A propósito de las bondades que hemos hablado de la música en el ser humano, en nuestro entorno, ¿qué tan bueno sería que los chicos, que los hijos de uno, que nuestros familiares más jóvenes se dejaran influenciar por buena música, por música que le haga bien? Ahora, ¿cómo tú crees que nosotros pudiéramos influir? ¿Qué tipo de persuasión pudiéramos hacer para que los alumnos de las escuelas, para que nuestros hijos pues escuchen pues buena música? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros, qué lenguaje, qué narrativa utilizar para influir en el tipo de música que escuchan nuestros alumnos o nuestros hijos? En una sociedad como hoy, influenciar en una buena música, como tú preguntas, es un poco difícil, ¿sabes? Pero siempre se puede influenciar en la música, en la buena música, que tenemos que acentuar esa parte. Entonces, ahora hay que ver cómo yo influyo en la música, por qué y para qué, ¿entiendes? Porque ciertamente quizá quien ve mi perfil físico y quizá mi trayectoria de profesional y me escucha por ahí a mí, por ejemplo, tarareando, como se dice, o cantando sin querer a veces una bachata de esas que son de doble sentido, o quizás me escuche quizás tarareando también un reggaetón, dirá, oh, pero Francisco Alberto, y eso, tú cantando ese tipo de música. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, que en los distintos sitios en que yo he vivido, por ejemplo, al lado de un colmadón. Y no es culpa mía porque lamentablemente ahí pude vivir un tiempo. Y en ese colmadón se la pasaban las 24 horas con una bendita bachata. Y la bachata sin querer entró en mi cerebro. Entonces, ese colmadón influye en el tipo de música que yo a veces sin querer quiero escuchar. Y se le zafa a uno. Pero gracias a Dios, ese no es necesariamente el estilo de música mía. No estoy diciendo que la bachata sea mala, no, hay bachatas muy lindas, muy bonitas. La bachata es una música muy bonita. Hay bachatas muy bien hechas, como hay también otro tipo de música, merengue, salsa, al mismo reggaetón. Hay reggaetones que son muy pocos, pero hay reggaetones que tienen su forma y su belleza, digamos, dentro de toda esa distorsión que podemos encontrar en el reggaetón. Pero para influir en nuestros hijos, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y partiendo de ahí, vamos a tratar de que nuestros hijos escuchen y aprendan lo que para nosotros creemos que es lo mejor. Entonces, dependiendo del tipo de música que yo ponga en mi casa, mi hijo va a escuchar esa música y la va a ir tomando como propia para él, de una u otra manera. Entonces depende de la música que yo ponga en mi casa, depende de la música que yo ponga, por ejemplo, cuando voy con mis hijas en el vehículo, eso mi hija lo va a ir aprendiendo. Y aunque ella, por cuestiones, digamos, de generación y por cuestiones sociales de actualidad, también escuche otro tipo de música, luego ella se va a sentar y va a discernir entre qué música es la buena y qué música es la menos buena. Entonces, de manera que de entrada, sí, siempre podemos nosotros influir en el tipo de música que nuestros hijos escuchan. Y, por ejemplo, en las escuelas también podemos influir en los tipos de música que escuchan nuestros estudiantes. Tú en la escuela no le puedes poner más de lo mismo. Tú no puedes poner, si le vas a poner en un recreo divertido, en una fiestecita de Navidad, en una fiestecita de fin de año, tú no puedes traer a los muchachos a la escuela a ponerle más de lo mismo de lo que ellos escuchan por ahí por las calles. Ahí es que tú tienes que aprovechar y ponerle un tipo de música un poquito alegre, un poquito de su edad, lógicamente, pero una música con sentido, con música
buena música, buena letra y buen ritmo, que aunque a primera vista para los muchachos va a ser aburrida, porque esa no es la música que ellos escuchan en la calle, pero luego cuando salgan de la escuela la van a recordar y van ellos luego a discernir entre la música que ellos escuchan por escuchar por ahí por las calles y la música que me ponían en la escuela. Y vuelvo con la música que me ponían en mi casa o que mis padres ponían en mi casa. De manera que la respuesta es sí. Siempre podemos influenciar en la buena música de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Excelente, excelente esta reflexión. Y nos gustaría, Francisco Alberto, que tú nos dirijas un mensaje ya para cerrar esta entrevista de este programa de la música para educar, que a esos padres y maestros que tú les dices ya para brevemente para cerrar sobre la música como medio de educación. Bueno, a los padres y también a los maestros en el sentido de educación, yo lo que le podría decir es que si no lo están haciendo, pues que usen el recurso de la música para la mejora del aprendizaje de sus estudiantes, porque la música ayuda en todos los sentidos al mejor aprendizaje de los estudiantes y también a la educación de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Lo que tienen es que ver el cómo aprovechar ese recurso. Busquen información en el internet, busquen información con los mismos profesores de educación artística, pero sin lugar a duda yo personalmente le digo que la música es un recurso educativo grandioso y que hay que aprovecharlo tanto en la casa como también en la escuela. Solamente hay que buscar que hay bastante material auditivo, bastante material musical para poder aprovechar ese recurso y no necesariamente tenemos que ser músicos profesionales para ello, Hay mucho material y mi consejo es que lo aprovechemos mejor, que no nos vamos a arrepentir. Así mismo es, la verdad que ha sido una conversación muy amena, una conversación completa sobre esto de la música que hemos traído este tema al programa, pues recordando que esta fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos y cantores, pues está pues siendo efectuada, ¿no? De hecho, están de patronales los parroquianos de Santa Cecilia. Un saludo a mis padres que van a cantar la misa, o han cantado la misa ya, unas cuantas misas en esta semana. Gracias, Francisco Alberto, de verdad por tu tiempo para con nosotros y toda la audiencia. Y quiero cerrar con esta frase sumamente famosa de Platón. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Muchas gracias, bendiciones, será hasta una próxima. Gracias a ustedes, bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.